Una y otra vez en la Biblia, hermanos, el Señor nos enseña, nos exhorta a que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos con constancia. Para no permitir que otras personas los instruyan, nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Hoy en día en la vida moderna, dice la gente, pues hay necesidad, tenemos que trabajar. Y así es como la mamá se pone a buscar una niñera para poder encargarle sus hijos pequeños, recién nacidos, de 1, de 2 años. Y entonces quienes viene instruyendo a los niños es la niñera. Ella es la que viene finalmente instruyéndolos. Ahora es una fortuna en realidad el poder tener una mamá, poder tener una abuela, la cual se puede encargar de cuidar a esos niñitos cuando están creciendo. Pero déjeme decirle, hermano, hay un gran riesgo cuando la gente se pone en un anuncio de periódico diciendo: le solicito una niñera, alguien que cuide mis niños. Y así de esa manera meten una persona desconocida en sus casas, en su familia. Y resulta muchas veces las niñeras que lo único que hacen es poner a su hijo a estar viendo la televisión todo el día, las 8 horas que está afuera. Y en realidad, hermanos, es algo que tenemos que tener mucha atención, porque según las estadísticas, de los 3 años a los 5 años, o más bien los primeros 3 o 5 años, es cuando el niño recibe su personalidad. ¿Quién va a ser? ¿Qué carácter va a tener? ¿Cuál va a ser su relación con los demás? ¿Cómo él se va a comportar cuando sea ya un joven o un adulto? Allí se va a aprender, se va a moldear si él va a ser amable con los demás, si va a ser grosero con los demás, si va a ser malcriado con sus padres, si va a ser un rebeldón, si va a ser un consentido o va a ser un rezongón. Todo se define cuando tienen de 3 años, o sea, de los primeros 3, 4 o 5 años. Ahora, esto solo para que usted entienda la importancia de que los padres debemos de instruir a nuestros hijos desde nuestra niñez. ¿Por qué, hermano? Porque luego tenemos la influencia de las escuelas públicas, las cuales con sus filosofías anticristianas están convirtiendo un montón de gente que no cree en Dios, gentes ateos. ¿Por qué? Porque las filosofías que se están desarrollando en las escuelas públicas, se trata de poder llevar a los niños a aprender que no somos nosotros creados, sino que somos una evolución, que salió de una explosión y después apareció un chango, y después estamos un montón de changos viviendo en este planeta, unos más feos que otros. Pero eso es mentira, porque déjeme decirle, nosotros creemos, dice la Escritura, que Dios creó a Adán y Eva, creó al hombre y la mujer, y de allí descendemos todos los demás. Si algunos quieren descender del chango, que sea su problema, yo no. Dios me creó a mí. Y entonces, pero son las enseñanzas que sus hijos allí los van moldeando y lo reciben para poder hacer que aquellos niños se amolden a eso. Y a muchos padres no les importa, se los entregan a los niños, a sus propios, a los maestros. Y de allí, desde sus primeros años, los niños son instruidos en el humanismo, en el materialismo, y hoy en este tiempo, más que nada, en la inmoralidad, que es lo más peligroso. En la inmoralidad, porque ahora en la escuela no es una enseñanza, y le preguntan a los niños: ¿qué te parece tú de que se case un hombre con un hombre? Y ahí metiéndoles poco a poco en su corazón el cimentalismo, y también metiéndole lo que es la aceptación de lo que son en un casamiento del mismo sexo. Y además la gente dice que eso es cuestión de un gene que trae la gente. No, hermano, escúcheme, todo se forma cuando son pequeños. Ahora, no se ofenda a usted, ¿verdad? Si alguno de usted dice: pues es que alguno de mis familiares tiene ese problema, lo que sea. Mire, no se preocupe, todos tenemos esos familiares. Y mire, y ahí están los padres, incluyendo a los cristianos, contentos y libres de su responsabilidad. Ya no tengo que lidiar con mis hijos. Oh, qué bueno que se van a la escuela. Y hermano, escúcheme, en la escuela estarán aprendiendo muchas cosas que no son correctas. Escuche, no es la responsabilidad de la niñera el instruir a sus hijos, porque como dije, ella la va a tener delante del televisor todas las 8 horas.
No es tampoco la responsabilidad de la escuela pública el enseñar a tus hijos. Ellos están produciendo un montón de ateos que no quieren saber nada de Dios. Y mire, ni siquiera la responsabilidad de una academia cristiana o de un colegio, porque muchos salen peor de cómo entran. ¿Sabes cuál es la responsabilidad? Los padres son los que deben de educar a sus hijos, deben de enseñarles, deben de instruirles. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia nunca dice ahí oír la enseñanza de un tío, oír la enseñanza de una maestra, oír la enseñanza de un amigo, oír la enseñanza. Ni siquiera está diciendo, hermano, de un abuelito. Está diciendo que oír la enseñanza de un padre. Ahora, escúcheme, padre. Entonces quiere decir que si usted va a tomar esa responsabilidad, pues tiene que usted prepararse. Ahora va a tener que ser, ahora dejar por un lado los deportes y ponerse a preparar. Va a tener que dejar por un lado, hermanita, sus novelas lloriconas y tenerse que preparar. ¿Por qué? Porque la escritura dice en el versículo 2, mire lo que dice el versículo 2 ahí, dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque os doy buena enseñanza. La mejor enseñanza procede de las escrituras. Y un hombre que se prepara en las escrituras, que conoce la Biblia e instruye a sus hijos, eso, hermano, va a ser una garantía de hijos que serán cristianos, serán piadosos, serán garantizados, serán victoriosos, porque la enseñanza es buena. Por eso, cuán importante es un devocional personal. Por eso, cuán importante que cada padre tenga su propia Biblia. Y que no ande solamente leyendo cuando viene a la iglesia. Necesitas comenzar a aprender a leer la Biblia en tu casa también. Y ya dejar de estar leyendo el periódico y el tubo que tanto te quita el tiempo, sino dedícate a leer la palabra de Dios para que tú puedas instruir a tus hijos. Porque de otra manera, ¿qué les vas a instruir? Que tuviéramos el hábito de leerla para que se alimente el padre y alimente también a su familia. O sea que tú, no sé si has visto ese nidito donde están los pajaritos allí y viene ya sea el halcón, el águila y los pajaritos con su boquita abierta y aquel a sus hijos le da el alimentito allí en su piquito. Se están alimentando. Ellos no pueden alimentarse solos, pero es el padre que debe de enseñar. Y si acaso falta un padre en la casa, pues la madre es la responsable. Ella tiene que hacerlo, tiene que hacer doble trabajo. Y hermanos, en realidad hay muchas mujeres que han hecho buen trabajo. Pero aquí estamos hablando acerca de la enseñanza de un ¿qué? De un padre. Este principio, mire, que mañana su hijo no diga este principio me lo enseñó fulano de tal. Que ni diga el hermano de la escuela dominical. Que diga mi padre me enseñó este principio. Observa lo que dice Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se apartará de él. ¿Qué es instruir al niño en su camino? Mucha gente dice: pues yo lo llevaba a la iglesia, yo le compré una Biblia, yo me preocupaba porque él no faltara y estuviera en la escuela dominical. Déjeme decirme, esa es una parte solamente. El trabajo del padre es instruirlo en su camino de él, no en el camino suyo. Porque cuando están pequeños nosotros los traemos, los vestimos, los ponemos, los sentamos en la banca. Pero hermanos, se va a decidir cuando ellos crezcan y de su propia voluntad ellos van a estar en el camino recto. Se sabrá si nosotros le instruimos en su camino, no en el camino solamente de traerlo a la iglesia. Por eso es importante, hermano, que nosotros le enseñemos tantas cosas. Entendamos entonces que la responsabilidad de un padre es instruir a su hijo. Y la responsabilidad de los hijos aquí viene, es oír, poner atención. Versículo 1, si regresamos allá a Proverbios 4. Dice versículo 1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. En este versículo encontramos dos mandamientos que cada hijo debe de obedecer para salir triunfante. Escuchen, jóvenes, señoritas, niños que están aquí. Esto te corresponde a ti, esto que dice el versículo 2. La Biblia primeramente ahí está diciendo que tú necesitas estar atento. Dice estar atento, estar listos para escuchar. Cuando tú estás atento puedes obedecer.
Ningún niño que está jugando con las cosas y le habla a su padre puede obedecer. Por eso muchos niños, cuando su padre le dice una cosa, se va y regresa a los minutos. ¿Qué dijiste, papi? ¿Por qué? Porque no estás atento. Porque no estás atento, porque hay jóvenes que se la pasan testeando en sus teléfonos. Cuando sus padres les ordenan algo, dicen, ¿what? No te entendí. Tú sabes, papi, que yo no hablo muy bien inglés, muy bien español. Pues vieras de aprender español, porque español es el mejor idioma que hay. Hay hijos que cuando sus padres les mandan algo se hacen sordos, como los meseros del Dennis. Y les llama, ya están platicando allá nada más. Y algunos de los hijos de los hermanos van a ser un día meseros ahí en el Dennis, porque para esa pinta llevan. Andan tan embelesados en sus teléfonos que no pueden aceptar, no pueden oír la voz de sus padres. Es tiempo, jóvenes señoritas, que pongas atención a la voz de tu madre, de tu padre. Cuando te habla, cuando te dice haz esto, lo hagas inmediatamente. Pero mira, hay jóvenes, hermanos, tan pasguatos que cuando se les ordena algo, van 3 horas, no lo han hecho y se les vuelve a decir, y es el único en su casa, y dice, ¿y por qué siempre a mí? Porque eres el único. Lo que pasa es que no pones atención, estás sordo, andas con tus cosas pensando en esas medios que te metes. Y por eso, hermano, cuando se les manda, no entienden ni responden porque no están poniendo atención. Pero quizás ellos están imitando a sus padres. Porque cuando venimos a la iglesia, algunos de ustedes no vienen a poner atención. En la iglesia, hermano, no es el lugar donde te vienes a dormir. Aprende a dormirte temprano el sábado. A menos que tú tengas un trabajo, hermano, que sales hoy a las 9 de la mañana, entonces pues eso es algo real. Pero si estuviste viendo la televisión hasta las 2 de la mañana y esperando a que viniera el fútbol, la final, entonces ahorita estás totalmente destrozado como una araña fumigada. Entonces, ¿cómo puedes tú poner atención? Pero si tu hijo está cerca de ti y te está viendo que tú no pones atención, que no vas a la escritura, y tú después le quieres enseñar que ponga atención, él te va a decir, mira papi, ¿por qué tú no pones atención a lo que Dios te manda a decir? Es que comencemos nosotros, hermanos, porque en la iglesia el Padre Celestial te llama y tú no estás atento y tu mente divaga por otros lugares. Es preciso que cuando vengamos a la iglesia vengamos dispuestos con un corazón abierto para poner atención, porque Dios te quiere hablar y no por tu celular, te quiere hablar por la palabra de Dios. Dios quiere hablarte, pero es a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Dice ahí, para que conozcáis cordura. Esto quiere decir para pensar y accionar cuerdamente, para que cuando habla el Padre, el Hijo entonces escuche claramente y obedezca al instante. Escuche, jóvenes, señoritas, la desobediencia a los padres es pecado. Pero muchas veces los jóvenes no obedecen porque no están poniendo atención. Y se hacen los locos. Pero déjame decirte, mira, para que tú veas cómo Dios juzgaba a los hijos desobedientes en Deuteronomio capítulo 21, en la ley mosaica. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Ahí está conmigo. Dice el 18: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así, y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué dice esa palabra, hermanos? Y temerá. Tú puedes ver aquí lo que está sucediendo. Y hermano, fíjese, es increíble cómo muchos hijos se toman la libertad de poder desobedecer a los padres como si nada.
Les encargan algo y no obedece. Les encargan otra cosa y son rebeldes. Aquí la Biblia dice que en la ley mosaica, los padres, después de haberle castigado, o sea, después de haber sacado el cinturón y la vara y darle unos buenos ahí donde tiene más carne, si no obedeciere, entonces lo llevarán ante los ancianos, ante los líderes de la iglesia, y afuera en la calle lo van a apedrear. Pero déjame decirle por qué razón. Para que los demás aprendan. Porque escucha, mira, cuando el hijo mayor es desobediente a sus padres, ahí vienen otros más. Entonces es lo que Dios no permitía, no quería eso. No quería que el grande le agarró la medida a su padre y venía el otro con más fuerza. Y por eso muchos padres mejor doblan sus manitas, dicen que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque los más grandes, hermanos, son los ejemplos, buen ejemplo o mal ejemplo. Ahora, si algunos de los que siguen ya se dedican también a lo que es la rapiña y todo eso, pues ni modo. Pero si usted es un hijo mayor, necesita comportarse bien, ser obediente a sus padres para que los demás teman. Ahora en este tiempo pues no se va a hacer eso, porque ya cuántos vienen de ser apedreados. La enseñanza de un padre. Ahora debemos de entender que hay diferentes palabras que se usan para definir la enseñanza de un padre. La Biblia lo menciona como consejos a veces, como instrucción, como mandatos. Lo menciona de diferentes maneras. Y esas son las tres definiciones que vamos a ver. Tres beneficios muy importantes que un hijo puede adquirir si recibe la enseñanza de un padre. Hay tres beneficios que te pueden, usted joven, usted señorita, usted niño, de los cuales usted puede salir muy beneficiado. Pero hay también una acción que usted debe de cerrar sus oídos. Lo vamos a ver al último. Pero la primera enseñanza, o sea, el primer beneficio es la enseñanza de un padre te da sabiduría. Te da sabiduría. Regresemos por favor al libro de Proverbios y el capítulo 4. Proverbios 4. Dice el versículo 4. El 5 voy a leer. Proverbios 4 y 5 dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y luego dice el 7, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Con cuánta insistencia el padre aconseja al hijo y le dice, ante todo adquiere sabiduría. Más que cualquier otra cosa preciosa, adquiere sabiduría. Más que cualquier riqueza, más que cualquier posición, más que cualquier cosa temporal, le está diciendo al hijo, adquiere sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría es lo que le puede hacer más feliz a la persona, siendo una persona que tiene sabiduría de lo alto. No la sabiduría de este mundo, la cual es terrenal, sino la sabiduría de lo alto. ¿Qué es la sabiduría de lo alto? Bueno, se define así. La sabiduría es tener la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo y escoger hacer lo bueno. Eso es la sabiduría. Y usted dice, pero eso es muy simple. Sí, es tan simple, pero el problema es que el 99% de los jóvenes no son sabios para poder escoger lo bueno, sino que escogen lo malo. Ese es el asunto. Que aunque sea tan simple, los jóvenes por su juventud, por la falta de vida, ellos no saben escoger lo que es lo bueno y no saben distinguir de lo que es lo bueno y lo malo, entre aquello que les puede ayudar y aquello que los puede destruir. Ese es el problema. Proverbios 12:1 dice así. Avance un poquito ahí el 12. Capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas al que aborrece la reprensión, ¿qué dice, hermanos? Es ignorante. Escuche, hermano, esta ocasión, la semana pasada, mi esposa y yo cumplimos 37 años de estar casados. Y pasados días apenas fuimos a dar un viaje. Y me gusta ir a San Diego en este tiempo porque está más fresco, 10 grados más fresco. Pero la errada fue que en San Diego hay miles y miles de jóvenes que vienen al desfile de los lesbianas, transexuales, gays y otra cosa más, no sé cuál será.
y todos los hoteles están llenos de puros de ellos, jóvenes de todas partes del mundo. Hermano, ¿usted piensa que los papás no les dieron instrucción a estos muchachos? Pero el que no sigue la instrucción es ignorante. No saben escoger bien. ¿Ustedes piensan que el escoger ser un gay es algo, una decisión muy buena que hace la gente? No, es la perversión, es lo peor. Pero aquí tenemos un mundo de jóvenes que están siguiendo esas cosas, que se van de un desfile a otro, porque ahora existen desfiles en todas partes, donde andan hombres vestidos de mujeres y mujeres vestidos de hombre, y haciendo toda clase de perversiones, quedándose en aquellos lugares, dejan sus trabajos para poder ahí, cuando regresan consiguen otro trabajo, no les importa. Pero hermano, porque es gente que es ignorante, porque quizás saben distinguir lo que es el bien y el mal, pero escogen el mal por la ignorancia. Por eso la sabiduría de Dios es el que tú sepas distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero hacer lo bueno. Y por eso el gran rey David le dijo a Salomón: sobre toda cosa, sobre cualquier riqueza, sobre cualquier propiedad, tú adquieres sabiduría. Porque la sabiduría es la que te va a guardar, te va a cuidar tu vida. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de su boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. Oh, mire, Proverbios capítulo 10, versículo 17 dice así: 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La sabiduría es tener la habilidad de distinguir entre el bien y el mal y hacer el bien. El falto de sabiduría yerra, falla al momento de escoger. Escoge lo malo. ¿Por qué? Porque la humanidad así es. Nuestra humanidad está más tendida al mal que al bien. Solamente la palabra de Dios nos ayuda a ser diferentes. Solamente la instrucción de la Escritura puede ayudar a los jóvenes que ellos busquen el bien en lugar de buscar el mal. La enseñanza de un padre trae la sabiduría para que los hijos en su juventud no yerren y en su adultez no tengan que pagar por las consecuencias que hicieron al escoger, al errar cuando estaban jóvenes. Por eso, qué importancia la enseñanza de un padre. La enseñanza de un padre, número 2, protege la vida de sus hijos. Protege la vida de sus hijos. Ahí el capítulo 4 otra vez de Proverbios y el verso 4 dice así: y el que me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice, hermanos? Y vivirás. Muchos hijos han sufrido golpes, accidentes, hasta la muerte han sufrido por no obedecer la enseñanza del padre. Porque sus padres le decían: no vayas con esos amigos, no te pares con aquellos que están en aquella esquina. Después sucedió un tiroteo. Y al entrevistar a las personas dicen: pues él no era malo. Lo único que tenía es que se juntaba con ellos. O lo único es que le gustaba esa esquina. Sabiendo que allí se juntaban todos aquellos que estaban para robar al que pasaba. Y si él hubiese tenido sabiduría, hubiera dicho: no me conviene juntarme con ellos. La sabiduría, la enseñanza de un padre conserva la vida de los hijos. Porque les enseña los lugares que no deben de ir, les enseña con las personas que no se deben de juntar, para que puedan tener larga vida. El versículo 13 dice así, observen el 13, dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. El consejo, cuando viene de un padre que ama a su hijo, siempre va a ser para vida. Siempre va a ser para que le vaya bien, siempre va a ser para que sea feliz, siempre va a ser para que esté contento. Los padres jamás vamos a desear algo malo para los hijos, aunque los hijos muchas veces piensan: no me quiere porque no me deja hacer esto, no me quiere porque no me deja ir allá, no me quiere porque me prohíbe esto. Dale gracias a Dios si tienes un padre que no te deja hacer el mal. Dale gracias porque Él quiere lo mejor para ti y quiere que se conserve tu vida, que tengas muchos años, para que te vaya bien y vivas muchos años. El versículo 10 dice así: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. ¿Crees tú en la Biblia? ¿Crees tú que estos principios son verdaderos? Pues claramente dice la Biblia que aquel que obedece a su padre, aquel que sigue la instrucción, aquel que se mantiene lejos de los caminos del mal, el Señor le va a alargar su vida, le va a dar muchos años más. Y por el contrario,
Aquel que desobedece a sus padres y no sigue la instrucción, se la corta rápido. Es que depende de qué es lo que vas a hacer. Pero acuérdese que la enseñanza viene del Padre. En cambio, el que desecha la instrucción yerra y será de cortos días. La enseñanza de un padre protege la vida de sus hijos. En tercer lugar, la enseñanza de un padre señala el buen camino. El versículo 14, vamos a ver ahí en Proverbios, señala el buen camino. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La vereda de los impíos, el camino de los malos, este es el camino ancho. Este es el camino donde toda la juventud quiere caminar. Por este camino todos los jóvenes quisieran estar. Incluso muchos hijos de creyentes que los han mantenido en la iglesia, ellos están deseando, ellos están mirando hacia allá y piensan que la gente, sus risas falsas y también sus diversiones pasajeras, piensan que la felicidad, déjame decirte, el camino ancho es el de la perdición. Porque quieren pasar los fines de semana en el baile, quieren pasar los domingos en la tarde en el cine, quieren irse a las playas, andarse desnudando, quieren experimentar lo que otros están experimentando con las drogas, con fumar y todo eso. Déjame decirte, joven, si tú nunca has andado en los vicios, no te estás perdiendo de nada. Porque todos aquellos que andan en los vicios están muchas veces en el sufrimiento y tú los ves el viernes, viernes social. Y va un grupo de jóvenes allí en un carro. We're gonna have a good time. Cómprate las Bud Lights, cómprate estas. Y ya se suben así hasta parece que llevan pesas para levantar. Y a las 2 de la mañana, mujeres y hombres están en el inodoro con su cabeza, su cara metida allí, aventando todo aquello. Y me gustaría estar allí para decirles, you having a good time. Pero la mayoría de los jóvenes, hermano, quieren andar en el camino ancho. Escúchame, allí dice, hermano, pero dice allí, dice, el consejo dice, déjala. Hablando de la vereda de los impíos, cuando la estás viendo, dice, déjala, apártate. No te metas en ella. Tú vete por este camino, y este camino es el angosto. No pases por ahí. Observa lo que dice el Señor en Mateo 7:13 acerca de lo que es esos dos caminos. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es que tú no pienses que porque allá en aquel lugar está toda la juventud saltando y gritando con la música rock and roll y todo. Wow, esa es maravilla, es el camino ancho. Muchos están en la perdición, pero la puerta estrecha y el camino angosto, dice, pocos la encuentran. Hermano, que haya jóvenes que a sus 15 años, 16 años entiendan esto, son muy poquitos. Pocos, absolutamente, es una cantidad muy reducida. Pero por eso se necesita la instrucción del Padre, la enseñanza del Padre. ¿Para qué? Para que camine por el camino recto. El deber de los hijos es saber decidir correctamente, y la responsabilidad de los padres es enseñarles si van a seguir el camino de perdición o el camino de bendición. Proverbios 6:23 dice ahí, porque el mandamiento es luz, es lámpara, disculpe, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Quiero animarle hoy en este día, joven, señorita, niños. Si usted tiene un padre, una madre que le instruye, sea obediente a esas instrucciones, sea obediente a las enseñanzas, para que no cometas errores de los cuales te arrepientes, para que no cometas pecados que después vas a estar sufriendo, porque la enseñanza de un padre, a través de ella el niño adquiere sabiduría, protección de su vida y dirección en su camino. Pero hoy quiero decirte, hay algo que tú tienes que dejar, joven o hijo mayor, o hasta tú adulto, para que tú puedas recibir esa enseñanza. Hay algo que tú debes de dejar. Vamos a verlo allí, por favor, en Proverbios capítulo 19, versículo 20.
Proverbios 19:20. Escucha el consejo. Perdón, 19:20. 27 vamos a leer. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El problema de los hijos rebeldes que no quieren escuchar ni obedecer la enseñanza de los padres es porque oyen a sus amistades y oyen los medios sociales que están pasando, que les aconsejan y los hacen divagar. ¿Has escuchado esa frase que dicen algunos jóvenes o señoritas? Pues todos mis amigos lo hacen. Sí, pero tú no debes de hacerlo. Pero si todas mis amigas cuando tienen 12, 13 años ya tienen novio. Sí, pero tú no debes de hacerlo. No escuches, cierra tus oídos a las palabras que te hacen divagar. La palabra divagar quiere decir extraviarse. La palabra divagar quiere decir caminar sin rumbo fijo, errando el camino. Y terminan muy desviados de los caminos como nunca lo pensaron. Ningún joven en sus 16, 17 años pensó que su vida en 20 años sería un total fracaso. Nunca lo pensó eso. Pensó, este es el momento de mi vida. Estoy joven, me voy a divertir, voy a hacer lo que sea, si al cabo es mi vida. Y pensaban que era la mamá de Tarzán, pero no era ni Chita. Porque cuando ya después llega el tiempo, cuando se encuentran los 30 años, 35, te das cuenta que todas estas decisiones las hiciste simplemente influenciado por otras amistades. ¿Qué te pasa? ¿A poco tú todavía no fumas? No, pues tengo 12 años. No, yo fumé desde los 11. Pero tú los verás con un tanque pegado a su garganta cuando llegue el tiempo de poder pagar por eso. Y no hay muerte, hermano, más dolorosa que a alguien que los pulmones se le acaban. Pero todo es por esa razón, porque los jóvenes cuando están jóvenes piensan que todo es fácil. Pero yo te aconsejo, joven, hoy decide, voy a escuchar la enseñanza de mi padre. Pero te aconsejo a ti, padre, enseña a tus hijos. Ellos no van a aprender solamente de venir a la iglesia, van a aprender de ti, que les enseñes en su casa. Y eso va a ser lo que les va a durar más. Ahora quiero dirigirme a quienes nos visitan hoy. Yo no sé si usted ya es cristiano o es cristiana, pero lo mejor que le puede pasar hoy a usted es que usted tenga la seguridad de vida eterna. Que usted no vaya a la condenación, sino que vaya a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Porque Jesús dio su vida por usted y por mí y por todos nosotros. Pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero usted necesita reconocerlo y usted necesita recibirlo como su Salvador personal para tener vida eterna, y usted se convertirá en un hijo de Dios, una hija de Dios. Todo rostro inclinado, vamos a orar.